Soñando Buenos Aires, las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional, con la más sincera y responsable información. Soñando Buenos Aires, un camino de ilusión para ser parte de una realidad, con la conducción de Olga Vinogradsky. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por acompañarme nuevamente en Soñando Buenos Aires y por ahora en esta nueva Radio Hermes que tantos amigos tengo, tratando de brindarles a ustedes las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional. Saludo y agradecimiento a todos los que están trabajando por la pandemia y exponiendo sus vidas. Bueno, quería comentarles que el 6 de noviembre estrenó la ópera Rigoletto de Verdi, ópera completa con coro y orquesta. Va a haber dos únicas funciones, el sábado 6 y el 13 de noviembre a las 20 horas, en el Teatro I de la calle Boulogne-sur-Mer 549, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la venta de entradas, por entrada 1, platea 1500, Pullman 1200. Bueno, luego veremos todo lo que implica Rigoletto. Rigoletto, el bufón jorobado del duque, se burla de los maridos de las damas. Marulio comunica a los cortesanos que Rigoletto oculta a un amante. Como casi todas las cortes han sido víctimas de las burlas de Rigoletto, todos quieren devolverle las ofensas. Posteriormente, Rigoletto se burla del conde de Monteorne, otro a quien el duque ha reclamado venganza. El duque manda arrestarlo y cuando Monteone es arrestado, lanza la famosa maldición que traerá la perdición de Rigoletto. Celebrarte Música nació en el 2017 de la mano de la soprano Paula Alba y de su madre, la reconocida actriz Patricia Palmer. La propuesta surgió ante un planteo, perdón, La propuesta surgió ante un planteo primordial, la necesidad de difundir el arte lírico llevado a cabo por las nuevas generaciones de artistas y trasladarlo a salas del país, alcanzando así nuevos públicos. Bueno, también quería comentarles otra presentación del ciclo Magma Jazz. Magma Jazz, Andrés Ayes, el día viernes, hoy justamente 29 de octubre, horario de 20 horas, el costo 500 pesos con una consumición incluida. Así que va a estar muy interesante. La dirección es Avenida San Juan 328 de la ciudad de Buenos Aires. Llega el segundo encuentro, ¿no?, del ciclo Magma Jazz
y es imposible perderlo. En esta oportunidad se presentará el saxofonista y compositor Andrés Ayas en cuarteto junto al grupo. Interpretará composiciones originales de Andrés Ayes, El Aura. Así que no hay posibilidad de aburrirte, que tenemos bastante aquí. Bueno, vamos a presentar el video de Andrés Ayes.
Bueno, excelente interpretación. Muchas gracias. Quería comentarles que a posteriori tenemos una nota que yo le hice a Jorge Alejandro Suárez Saponar. Él es un especialista en derecho internacional. Lo escucharemos. Que está conmigo y me acompaña, al cual le agradezco, Jorge Alejandro Suárez Saponaro. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por estar en mi programa. ¿Qué dices? Buenas tardes, Olga, un placer estar acá acompañarte en esta emisora. Bueno. Él es abogado, es magíster en Defensa Nacional, corresponsal del diario El Minuto de Chile, columnista alternativo independiente y ha escrito 2 libros. El libro Soara, el conflicto obligado, ¿verdad? Sí, Sahara, el conflicto obligado. Sahara, claro, vos lo pronuncias bien, el conflicto obligado. Y Nuevo Derecho del Mar y Defensa Nacional. Así que quisiera que me hables, del primer libro, que vos, ¿qué es lo que te llevó a escribir sobre estos temas? Bueno, el libro Sahara Occidental, el conflicto olvidado, es una obra única en América Latina. Sí. Es el primero que es el segundo o tercer libro que se edita en la región después de muchos años. El primero se editó, lo hizo un amigo español que vive en Uruguay hace más de 25 años. Sí. Y a raíz de la experiencia académica en la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental en la Universidad Nacional de La Plata, los alumnos decían que no había material en Argentina, que no había material biográfico, porque la mayoría viene de Europa, de España básicamente. Sí. Decidí escribir un libro. Digo, bueno, hay que hacer un libro. Hay que hacer un libro. Y que un poco lo usaron de material de estudio. Claro, el libro se utiliza actualmente, después que fue lanzado, en primer lugar como, para difundir el conflicto. Sí, ¿no? Sí. Y el segundo para investigadores. Hay muchos estudiantes de Relaciones Internacionales, Derecho Internacional, que lo utilizan para sus tesis y maestrías, ¿no? Ajá. Hace unas semanas, un par de meses atrás, me vino a visitar una alumna de Uruguay, una que se va a recibir de licenciada de Relaciones Internacionales, y parte de la tesis se basa en el libro. Así que, en Uruguay ha tenido muy buena recepción y lo utilizan bastantes estudiantes, y yo sé que aquí en Argentina también. Y por toda la temática que trata, o sea, no solo es el tema del conflicto, porque el libro tiene una vertiente de historia militar, una vertiente de derecho internacional humanitario, derechos humanos, geopolítica, o sea, abre un abanico de los temas que toca, exactamente, ¿no? Que al alumno o al estudiante que Mm. está desesperado por un tema de tesis original, Claro. encuentra en este librito una perspectiva interesante y didáctica, porque el libro además yo cuando lo escribí, es un lenguaje ameno, no como los libros académicos que uno se aburre, se duerme, Claro, termina más. Claro. El libro es un lenguaje llano y además son hechos que se realizan y y como vos decís, porque a lo mejor nadie los toca, se quedan tranquilos esos temas. Sí. Y me gustaría que me pases algunas partes. Sí, la original de la obra del tema es lo siguiente: son árabes que utilizan como segundo idioma el castellano. Ajá. Ellos fueron una ex colonia española hasta el año 75. Que Marruecos. Claro, había un conflicto muy complejo, ¿no? Sí. Donde hay muchos actores y todo un entramado de teorías de conspiración internacional, de cierta manera. La ambición, ¿no? Por el control de recursos, hay intereses económicos. Siempre la ambición. Exactamente. Porque ha dinero, dominado, dinero y unos poder, países dominaron a otros, y como la corrupción existió siempre. El tema se liga a la corrupción, porque la entrega del territorio se sospecha, hay una fuerte sospecha, muchos de sus protagonistas que ya no están en este mundo, así que no van a rendir cuentas, pero se sospecha que hubo dinero de intereses de mineras y para entregar el territorio
a Marruecos, que era funcional en ese momento a esos intereses, ¿no? Claro. Hay una geopolítica, la Guerra Fría, bueno, hay un contexto muy especial, ¿no? Sí. Y este pobre pueblo, el saharaui, se encuentra en el medio de un conflicto de grandes intereses y donde está en juego su existencia como nación. Bueno, a pesar de las dificultades, un pueblo muy pequeño, es un pueblo que hoy no debe tener 500.000 de personas, en su momento no llegan a las 100.000, libraron una guerra de liberación nacional que duró 16 años. Nada más que 16 años, exactamente, que sí. consumió juventud, Sí. consiguió muchas cosas, pero bueno, eso permitió construir una nación y hoy el 20% lo controlan ellos, una república, tiene su gobierno, ejército, etcétera, y el 80% hoy está disputado con el gobierno marroquí en el marco de un plan de paz de Naciones Unidas. Hay un contexto internacional. En su momento la Corte Internacional... ¿Pero eso se trata o no se trata? Sí, ¿Cuánto se tiempo trata. hace que Se está? trata. El conflicto es viejo, tiene 40 años. Sí. Obviamente hay una geopolítica, es un lugar marginal para los grandes intereses, pero el conflicto está presente y forma parte de la clave de la pacificación de la región del Magreb. Es una situación que está en un status quo porque, bueno, hay otros actores que complicarían aún más las cosas, ¿no? Que son los que gobiernan, seguramente. Tenés ¿no? la presencia ahora de Al-Qaeda en la zona, Sí. el terrorismo que ha avanzado enormemente. Y obviamente abrir esa lata sería complicar algunas cosas. Entonces, los grandes intereses han decidido que eso se mantenga congelado por un tiempo. Ahora se habla de posiblemente destrabar el conflicto porque, bueno, Rusia y Estados Unidos ya están cansados que esta situación es abiertamente ilegal, ¿no? A ver, Claro. La Corte Internacional de Justicia dijo claramente que ese territorio le pertenece a los saharauis, ¿no? Pero bueno, está lo que es la realpolitik, donde El pueblo se llama Saharaui. Saharaui, Sí. sí. Y claro, son muy pobres, porque ahí están Viven la mitad de la población vive en un campo de refugiados. en un campo de Sí, refugiados. en un campo de refugiados. Así que no hay derecho, no hay nada. Ellos viven en una situación bastante peculiar, porque a diferencia del resto del mundo árabe, donde el rol de la mujer está muy disminuido, que lo vimos, en ellos no. La mujer casualmente tiene un papel muy preponderante. Eso es lo que se diferencia culturalmente. Uno lo ve en su música, en su vestuario, Y curiosamente lo que me llamó la atención y me llamó la atención toda la vida es la mirada que ellos tienen con América Latina. Ellos ven en América Latina una esperanza, se consideran hermanos nuestros porque fueron colonizados por España, nos hablan como hermanos y ellos buscan Por eso el castellano. el castellano, ¿no? es lengua de resistencia nacional para ellos. Claro. Lo que antes era para opresión, Yo ahora- estuve en Sudáfrica, pero no conocí todo lo otro, ¿no es cierto? y en África hay muchos conflictos que la gente desconoce, Claro, son muy terribles. Muy terribles, Muy muy terribles. terribles. Y bueno, todos los países colonizadores fueron así realmente, Sí, realmente. ¿no? Además, uno tiene la oportunidad de conocer, cuando yo hablaba con el delegado de ellos para Argentina, cuando él contaba que cuando viene la invasión, ¿no? Nosotros, el solo de pensar, ¿no? El tener que dejar la casa, tener que irse, se despide de su madre dramáticamente y emprender el exilio a través del desierto. Y no sabe dónde va a ir a dónde ir, parar, claro, ¿no es exactamente. cierto? Y ver lo que él presencia, ¿no? Él Claro. presencia muerte. Claro. Y es increíble, pero ellos tienen una filosofía muy especial, siguen apostando a la paz, al futuro y soñando algún día que su país sea reunificado, ¿no? Tienen una filosofía muy especial de vida de ellos. Supongo que es por el alma que viven. Y más oriental, más Claro, ellos son- parecido. ¿Qué son? Son un pueblo de cultura árabe. Sí. Ellos tienen un sustrato milenario. Sus raíces se remontan a 3.000 años antes. Alá, ¿no? Exactamente, O no tanto, son musulmanes. claro, son musulmanes. Su visión del Islam no es lo que muchas veces vemos en la tele, tan cerrados, es una visión mucho más abierta porque en los campos de refugiados trabajan muchísimos cooperantes occidentales
y toda la gente que apoya la causa son no musulmanes, y ellos ven en los no musulmanes la esperanza para su libertad. Sí, creo que el padre Opeka estuvo haciendo un En Madagascar. trabajo en Madagascar muy importante, ¿no? Porque cómo fue educando. No, acá es chicos. otro ejemplo del colonialismo en su versión más Claro, claro. Bueno, ¿y qué otros aspectos trata el libro? Bueno, el libro relata la historia, ¿no? Sí. Que básicamente de la colonización española, al fin del siglo XIX, hasta la evacuación, el abandono, porque España decide abandonarlo. España la sorprende el conflicto también con la muerte de Franco, eso... España quedó debilitada, ¿no? Después de un liderazgo tan particular, Claro. y el conflicto obviamente el gobierno marroquí, que necesitaba un conflicto externo porque tenía problemas internos. A ver, el rey de Marruecos había sufrido 2 tentativas de golpe de estado. En una de ellas fue muy cruenta, le acribillaron el avión que él volvía de Francia, Sí. y él necesitaba descomprimir esa situación de tensión interna con un conflicto externo y algo que aglutine un país que tenía problemas de cohesión nacional. Bueno, el conflicto le sirve, es una válvula de escape que tiene, muchos países lo han hecho, ¿no? Sí. Válvula de escape para mantener, digamos, atención y para el juego político interno muy complejo que tiene este país. En esta aventura se agregó un país pobre, Mauritania, que también buscaba cohesión interna. Había ciertos lazos culturales con los saharauis. Mauritania es un estado artificial, fue creado por los franceses en un tablero de dibujo y dijeron, bueno, este país se llamaron Mauritania. Y sí, así dividían Así las que, tierras. y se Claro. encontraron un montón de gente que no tenían nada que ver con nada. Claro. Hasta el día de hoy este es un país muy dividido. Inclusive Mauritania volvió a la esclavitud en el año 80. O sea, son países con cuestiones sociales muy, muy difíciles. Tienen un sistema de división todavía de castas. Bueno, es complicado. Y bueno, esa aventura militar estuvo detrás otros intereses, ¿no? Hay otros intereses geopolíticos, económicos, porque el Sáhara... Porque es una tierra muy rica, ¿no es El cierto? fosfato. El Sáhara es un gran desierto, Sí. pero su riqueza es el subsuelo y el mar. Hay fosfato, es el más muy barato de sacarlo, está a 20 metros del suelo, sacarlo 50 metros del suelo. Es muy No es fácil. necesario como el petróleo, Exactamente, ¿no? y- De tanto gasto. Sí, exactamente. Y ahí también hay posible recurso petrolero. Y el tema que el fosfato se utiliza Brillantes también, No, me parece. Sí, África tiene brillantes. Las claro, piedras preciosas las tenés en la zona del Congo, que fue el Congo belga, que también ha alimentado las cosas más atroces hasta el día de hoy, ¿no? Claro, claro. Las sí, milicias, los grupos paramilitares. realmente, ¿no? Él es que está conmigo y me acompaña. Bueno, muchas gracias, Jorge Alejandro, por tu intervención. Me despido el próximo viernes a las 13:30 horas, deseándoles una feliz semana. Tarde. Buenos Aires, Hasta aquí fue Soñando Buenos Aires, la voz de sus protagonistas para mejorar cada día, con la conducción de Olga Vinogradsky.